En el video anterior hablamos del plan de salvación que Dios puso en marcha una vez que nuestros primeros padres pecaron. En Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor había profetizado que la serpiente, refiriéndose a Satanás, iba a herir a Cristo cuando muriera en la cruz. Pero esa herida iba a causar que Cristo le aplastara la cabeza a la serpiente, ya que gracias a la muerte y resurrección de Jesús fuimos redimidos y el enemigo fue vencido. Y la enemistad que Dios puso entre la serpiente y Eva y entre ambos de sus descendientes representa la enemistad entre Satanás y la iglesia, y entre la simiente de Satanás y la simiente de la iglesia, que representa primeramente a Jesús y luego a nosotros. Vamos a verlo en Juan capítulo 1, versículo 11. La palabra nos dice que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando del pueblo de Israel. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Dios nos da la potestad de ser sus hijos. Por eso formamos parte de esa simiente prometida junto con Cristo. En este video vamos a hablar de lo que pasó entre Caín y Abel, que no fue simplemente que un hermano mató a otro hermano, sino que ese hecho tenía implicaciones proféticas que nos concierne a ti y a mí. En Génesis capítulo 4, versículo 3, nos dice la palabra: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enojó Caín en gran manera, y en la cara se le veía el enojo. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué estás triste? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Vemos acá como, a pesar de Caín haber ofrecido su ofrenda, el Señor le dice que no lo hizo bien. Por lo tanto, su ofrenda no estaba mal del todo, sino más bien que le faltó un detalle muy importante. Caín debió ofrecer un cordero, porque ese cordero representaba la muerte de Cristo, ya que la palabra nos dice que sin derramamiento de sangre no se puede hacer remisión del pecado, porque el pecado demanda nuestra sangre, ya que la paga del pecado es la muerte. Y él, al no ofrecer un cordero, no estaba poniendo la fe en su Salvador, sino que confió en su propia justicia y rechazó la sangre expiatoria de Cristo Jesús. Hebreos 11:4 nos dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Aquí podemos ver que la ofrenda de Abel fue más excelente que la de su hermano, porque sí la ofreció con fe en su Salvador. Por Abel ofrecer lo que Dios requería, por esa razón Caín se enojó contra su hermano y lo mató. Satanás se alegró mucho porque pensaba que había tronchado el plan de salvación, porque pensaba que Abel representaba esa simiente prometida que le iba a pisar a la cabeza. Y al morir Abel, creyó que el plan de salvación ya no se iba a cumplir. Pero no fue así, ya que esa simiente representaba a Cristo. Entonces podemos ver que no fue una simple muerte de un hermano a otro, sino que estos dos hermanos representan a dos tipos de adoradores que existirán hasta el tiempo del fin. Los dos provenían de los mismos padres, los dos creían en el mismo Dios, los dos ofrecieron ofrendas, pero solo uno adoró y ofreció la ofrenda como Dios la pedía. Desde aquí ya estaba profetizado el conflicto del tiempo del fin, entre los que van a adorar a la bestia y a Satanás, y los que van a adorar a Dios conforme a su palabra. Satanás no se molestó contra Caín. ¿Sabes por qué? Porque le ofreció a Dios un sacrificio a media, y Caín creía que obedeciendo a Dios a su manera estaba en lo correcto. Pero Abel sí obedeció a Dios conforme
Dios lo había establecido. Y eso no le agrada a Satanás, que seamos obedientes a los mandamientos de Dios. Por eso repite la mentira que le dijo a nuestros primeros padres. Desobedece y vivirás. Ahora te dice, no guardes los mandamientos y te vas en un vuelo directamente al cielo. Pero si Adán y Eva fueron echados del Edén por la desobediencia, ¿cómo es que nosotros vamos a entrar en él en desobediencia? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, la palabra nos dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Vemos acá que ya no es una serpiente, ahora ha crecido y se ha convertido en un dragón, porque tiene más experiencia. Y en Apocalipsis capítulo 17 nos dice que ese dragón es de color rojo. ¿Sabe por qué de color rojo? Porque el rojo representa el pecado y representa la sangre derramada durante casi 6.000 años por Satanás. Esa enemistad que Dios puso desde el principio entre Satanás y la iglesia, y entre ambos de su descendiente, iba a durar hasta el tiempo del fin. Y ahí es donde nos encontramos ahora. Pero es interesante que el dragón no persiga a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque como Caín, la iglesia está desobedeciendo y ofrendando a Dios lo que quiere o lo que piensan que es correcto. La iglesia no dice como Cristo le decía a Satanás, escrito está. Los judíos tenían la ley de Dios, pero rechazaron a Cristo. Y hoy en día la iglesia tiene a Cristo, pero rechaza su ley, que es la muestra de su carácter, que es el amor. Caín ofreció la ofrenda que señalaba a su Salvador, y la iglesia hoy en día solo guarda 9 mandamientos y deja el mandamiento que nos muestra a nuestro Creador. No hay ninguna diferencia entre Caín y la iglesia de hoy en día. Entonces el dragón se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Escrito está. La palabra nos muestra las dos características que tiene ese pequeño remanente de la iglesia, y por esa razón Satanás le hace la guerra. Pero quizás me dirás, Joan, aquí no está hablando de los judíos. ¿Y sabes qué? Sí, tienes razón. Por eso la palabra nos dice en Romanos capítulo 2, versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, y no en la letra. Una vez que has aceptado a Cristo, ya tienes el corazón circuncidado, y delante de los ojos de Dios eres un judío. Y ahora ya formas parte del nuevo pacto, donde Dios prometió escribir sus mandamientos, ya no en tablas de piedra, sino en las tablas de tu corazón. Jeremías 31:33 nos dice estas palabras. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 nos dice, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 nos dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y eso quiere decir la palabra la Odisea, que representa la última iglesia. Pueblo en juicio, y en ese momento donde estamos. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Al igual como en el principio, en Génesis, vemos al final en Apocalipsis, dos adoradores. Uno adoran a Satanás y al anticristo, y otro adoran a Dios. Y qué interesante que los que adoran a Dios te mandan adorar al Creador de los cielos y la tierra. Las mismas palabras que vimos en el mensaje del primer ángel son las palabras citadas en el cuarto mandamiento. El único mandamiento que no se quiere obedecer hoy en día. ¿Será casualidad? En Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vemos el conflicto
entre dos adoradores. Y vemos cómo están los mandamientos de Dios en medio de la guerra, de esta batalla espiritual en la cual estamos viviendo. No sé tú, pero yo sí quiero estar en ese grupo que la palabra nos muestra, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y recuerda que estar entre la mayoría no significa que por eso la mayoría tenga la razón. Que Dios te bendiga.